Hola, somos del equipo del Laboratorio de Imágenes y hoy les vamos a enseñar a cómo interpretar imágenes de codo. Bien, empecemos recordando cómo está conformada esta articulación. Está conformada por tres huesos. Uno es el húmero, tenemos hacia inferior el radio y tenemos al cúbito. ¿Sí? Esta es una imagen de vista anterior y esta es una imagen de vista posterior. Bien, a su vez, este complejo articular está formado por tres articulaciones diferentes. Tenemos la articulación húmero-radial, que es una diartrosis elipsoidea conformada por el capítulo del húmero y la cabeza del radio. Por otro lado, vamos a tener a la articulación humeral-cubital, que está formada por la tróclea. Vamos a tener también a la fosa coronoide, tenemos hacia posterior a la fosa olecraniana y por parte del cúbito tenemos a la apófisis coronoides y tenemos al olecrano hacia posterior. Este tipo de articulación es una diartrosis troclear. Y tenemos como tercer tipo de articulación a la radiocubital proximal, que es de tipo diartrosis trocoide, conformada por la circunferencia articular del radio y la escotadura radial del cúbito. ¿Sí? Esta articulación nos permite movimientos como de extensión, flexión, supinación y pronación del codo. Bien, comenzamos con las radiografías. Tenemos hacia la izquierda una imagen que es de proyección anteroposterior y hacia la derecha tenemos una imagen que es de proyección laterolateral. Recordemos que las radiografías se caracterizan por tener una proyección uniplanar, entonces, por ejemplo, en una proyección anteroposterior puedo decir que es superior, que es inferior, que es medial y que es lateral, pero no puedo decir que es anteroposterior. Y en una proyección laterolateral podemos definir qué es superior, qué es inferior, que está hacia anterior y que está hacia posterior, pero no podemos definir que está hacia medial o que está hacia lateral. ¿Sí? Bien. Comenzamos con la radiografía de proyección anteroposterior. Tenemos hacia superior el húmero, hacia inferior y lateral el radio y hacia inferior y medial al cúbito. Si empezamos a definir los accidentes óseos de cada hueso que podemos distinguir en esta radiografía, tenemos en el húmero vamos a encontrar el epicóndilo medial de este lado, el epicóndilo lateral de este otro. Encontramos al capítulo del húmero, encontramos a la tróclea y acá vamos a encontrar a la fosa olecraniana y a la fosa coronoide, ¿sí? Pero como es una proyección anteroposterior no puedo distinguir que está hacia anterior y que está hacia posterior, porque está todo superpuesto, ¿sí? Bien. Con respecto a el radio, podemos distinguir a la cabeza del radio. Definimos también a la circunferencia que se articula con el húmero. Y tenemos también a la tuberosidad radial. Con respecto al húmero, encontramos a la apófisis coronoides, tenemos también al olecranon, que sabemos que está hacia posterior, pero no podemos definirlo en una proyección de este tipo como tal, porque está superpuesta con otras estructuras, pero sabemos que el olecranon está hacia posterior y lo podemos demarcar, ¿sí? Encontramos también a la porción del húmero que se articula con el radio, ¿sí? Que es la escotadura radial. Bien. Y por otro lado vamos a tener en la proyección lateral encontramos hacia superior al húmero, hacia inferior encontramos al cúbito, que se encuentra un poco más hacia posterior también, y encontramos al radio, que en este caso se encuentra un poco más hacia anterior que el cúbito, ¿sí?
Bien, recordemos que en este tipo de estudio de proyección lateral-lateral la persona se encuentra realizando un movimiento de flexión del codo, ¿sí? En este estudio de proyección anteroposterior, el movimiento es de extensión, ¿sí? Bien, retomemos en esta segunda imagen. En esta imagen reconocemos los accidentes óseos como el capítulo del húmero, que lo vemos como una circunferencia que sobresale, sobresale de esta otra circunferencia que en realidad es una superposición de estructuras que conforma a todas las porciones de la tróquea, ¿sí? Si lo vemos desde una vista lateral, vemos dos circunferencias distintas. Una es la del capítulo y vemos la otra que es la de la tróquea, ¿sí? Pero no la podemos definir bien en su totalidad, ¿sí? Porque está todo superpuesto. Por otro lado, vamos a encontrar al epicóndilo medial, encontramos a la fosa olecraniana, fíjense que acá se delimita bien su contorno, y hacia anterior encontramos a la fosa coronoide, ¿sí? Está acá. Con respecto al húmero vamos a encontrar hacia posterior este accidente óseo que es muy prominente, que es el olecranon, ¿sí? Que va a articular con el húmero en la parte posterior. Vamos a encontrar a la apófisis coronoides. Encontramos también, bueno, acá está superpuesto con el radio, pero encontraríamos por acá la porción del cúbito que articula con el radio, ¿sí? Y vamos a encontrar también a la escotadura troclear, que la escotadura troclear es la porción que articula con la tróclea, ¿sí? Con respecto al radio, vamos a encontrar a la cabeza del radio, la fosa articular, y encontramos también, fíjense acá en esta porción que es más radiolúcida, esta es la tuberosidad radial. Bien, vamos a empezar a describir a las resonancias. Este tipo de imágenes son seccionantes y sabemos que son resonancias ya que la cortical de los huesos se ve hipointensa, ¿sí? En este caso vamos a tener cortes coronales. Fíjense que la imagen izquierda es más posterior y la imagen derecha es más anterior. ¿Cómo hacemos esta diferencia? Porque en la imagen izquierda observamos que del cúbito se puede observar el olecranon, ¿sí? El olecranon se encuentra más hacia posterior. En cambio, en la imagen derecha observo estructuras como el radio y los accidentes óseos del húmero y ya no observo tanto el cúbito. Y de lo que se observa del cúbito es más que nada la apófisis coronoides, que es anterior, ¿sí? Bien. Entonces, empezamos describiendo la imagen de la izquierda. En la imagen de la izquierda vamos a observar, bueno, como ya dijimos, el cúbito y observamos acá una pequeña porción ósea que se trata del epicóndilo medial del húmero, ¿sí? En cuanto a la masa muscular, vamos a encontrar al tríceps braquial, recordemos que estamos más hacia posterior, entonces encontramos al tríceps. Encontramos una masa de músculos flexores, que son epicondilares mediales, ¿sí? Y hacia el lateral vamos a encontrar al músculo supinador y encontramos también una masa muscular que es extensora radial, ¿sí? Si nos vamos a la imagen de la derecha, en la imagen de la derecha, bueno, como ya describimos, encontramos al húmero con el capítulo, la tróclea, la fosa de la apófisis coronoide. Encontramos también al radio con la cabeza del radio, encontramos también al húmero con la apófisis coronoide. Y en cuanto a la masa muscular, vamos a encontrar una masa lateral y encontramos una masa medial,
¿sí? En la masa medial vamos a encontrar a los músculos flexores, ¿sí? Y encontramos también al pronador redondo. Bien, fíjense que abajo hay un plano donde indica más o menos por dónde estaría pasando cada corte. Bien, pasamos a los cortes parasagitales, en el cual encontramos en la imagen izquierda un corte más lateral, porque fíjense que encontramos al húmero y encontramos al radio, que el radio es más lateral. Y en la imagen de la derecha encontramos al húmero articulando con el cúbito, que es más medial. Bien. En la imagen de la izquierda vamos a encontrar la articulación húmero-radial, ¿sí? Y vamos a compartimentalizarlo en una porción anterior, una porción posterior, una porción superior y una porción inferior, ¿sí? La porción anterior más superior encontramos al músculo bíceps, ¿sí? Del lado superior posterior vamos a encontrar al tríceps radial, ¿sí? Bien, vamos a encontrar a este músculo que se encuentra por acá, que es el extensor radial largo del carpo. Encontramos también al músculo braquiorradial y también vamos a tener acá una masa muscular posterior, ¿sí? En la imagen de la derecha encontramos a la tróclea del húmero articulando con el cúbito, ¿sí? Bien, tenemos el mismo tipo de compartimento en el cual esto es posterior, esto es anterior, esto es superior y esto es inferior. Bien, en cuanto a los músculos que vamos a encontrar, son el tríceps braquial, vamos a encontrar el bíceps, ¿sí? Y el músculo acá que está más pegado al húmero, que es el músculo braquial, ¿sí? Bien. Pasamos de imagen, ¿sí? Quería recordar que este músculo que está acá hacia inferior y anterior es el músculo pronador redondo, ¿sí? Bien. Y pasamos a los cortes axiales. En estos cortes axiales tenemos a la imagen de la izquierda, que es una imagen más superior o proximal que la imagen de la derecha, que es una imagen más inferior o distal. Bien. En la imagen que es más superior o proximal encontramos al húmero articulando con el cúbito. Fíjense que esto es el olecranon, ¿sí? Y esto es toda la porción articular distal del húmero. Bien, entonces vamos a encontrar como porciones musculares, vamos a encontrar de este lado una masa extensora. Acá vamos a encontrar al músculo braquiorradial, ¿sí? Y de este lado vamos a encontrar al músculo supinador. Bien, más hacia anterior vamos a encontrar esta masa muscular grande que es el músculo braquial. Y de este lado vamos a encontrar al músculo pronador redondo. Bien, si nos vamos un poco más hacia inferior, vamos a encontrar al radio articulando con el cúbito, ¿sí? Fíjense las diferencias entre los niveles de corte de cada uno. Está marcado acá. Bien. En esta imagen vamos a encontrar la masa extensora muscular. Vamos a encontrar acá al músculo ancóneo, ¿sí? Que es más hacia el posterior. Encontramos toda una masa flexora muscular, ¿sí?
y queda una pequeña porción muscular acá que correspondía antes a esta masa muscular grande, que es la porción, digamos, distal del músculo braquial, ¿sí? Y este músculo grande acá es el pronador. Bien, entonces retomando los músculos tenemos el anconio, la masa extensora, tenemos la porción distal del músculo braquial, tenemos al pronador redondo y una masa muscular flexora. Bien, muchas gracias.